Bueno, simplemente a título informativo y enumerativo, un repaso de los extravíos de la Argentina en las últimas horas, que son, obviamente, cosas que pasan, que son debates que finalmente duran 24 horas, pero que van quedando, ¿no?, en la memoria de la sociedad argentina, y que me parece que vale la pena tener en cuenta que ayer, por ejemplo, el señor Luis Delía pidió el fusilamiento de un político, ¿no? Bueno, obviamente el tema pasa, digamos, seguramente hoy ni siquiera fue tapa en los diarios prácticamente, ¿no es cierto? Pero una persona muy vinculada al gobierno pidió que se fusile, lo dijo en serio, no fue una forma de decir, al señor López, sí, el opositor a Maduro, y de hecho el gobierno no pidió una rectificación sobre el comentario. No digo que eso no convalide, pero poco menos. El segundo extravío significativo pertenece al señor Martín Sabatella, que sugirió, después se arrepintió, como consecuencia de la ola de críticas, la regulación de Internet. Y lo subrayo porque yo puedo tomar como válido que lo dijo, después se arrepintió. Pero no es la primera vez que lo dicen y después se arrepienten, ¿entendés? Es verdad. El comentario anterior perteneció no a Sabatella, sino a el diputado Milman, que integra el AFCA por el lado de la oposición, y había sugerido hace unos meses lo mismo. Cuando yo lo comenté acá, que nadie le dio bola, y lo critiqué mucho, él lo desmintió. Dijo, no, en realidad no quise decir eso. Igual que Sabatella. El tercer extravío importante pertenece al señor Berni, con quien yo hablé ayer después, durante el día, al mediodía, él me llamó por teléfono. ¿Y qué dijo? Y no sé si no puedo contar porque no me autorizó a contar la conversación. Si me autoriza la voy a contar. Pero obviamente, citar a Pablo Escobar Gaviria para explicar que el combate contra el narcotráfico está de movidas perdido, fue un extravío también de carácter significativo. Sí. Y el cuarto pertenece a la reforma del Código Penal, que ya está en curso parlamentario, digamos, y que en su artículo 121 establece pena de prisión para los periodistas. Mirá vos. Bueno. ¿Cómo? Sí, esto lo vamos a profundizar mañana, porque lo agarramos tarde al tema esta mañana, pero establece el concepto de comunicación o publicación indebida, que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. Mira vos. Multa de 100 a 150 días de inhabilitación y de 1 a 4 años a quien se lo encuentre en posesión de un instrumento, registro o contenidos que se refieren a artículos procedentes vinculados básicamente a publicación de papeles privados o de cámaras ocultas. Mirá vos. No es chiste el asunto, Sí. Porque ¿qué es un papel privado? ¿Y por ejemplo una declaración de bienes de un funcionario? Claro. Entonces estamos entrando en un asunto que al momento están convalidando el oficialismo y parte de la oposición en establecer penas de prisión a los periodistas. Y esto no es una hipótesis teórica del debate de carta abierta, sino es un proyecto que está, si no está en el Parlamento, va camino. Claro. Con aval de la oposición o de algunos sectores. Con aval de la oposición. Sí, claro, ahí estaba el diputado Federico Pinedo, por ejemplo. Gilavedra. Y el diputado Gilavedra. Pero claro, obviamente. Tendrán que aclarar. Por eso, a ver, el extravío de Argentina no pertenece solamente al gobierno, es general, ¿no? Es general. A ver, el primer comentario sobre regular Internet no lo hizo Sabatella, lo hizo Milman. Milman es un tipo del progresismo, estaba, no sé si con Carrió, ya no sé con quién está, si con Carrió, con Solana o con alguien, ¿no es cierto? Con el Frente Amplio Progresista. Fueron aliados del gobierno al votar la ley de medios. Bueno, entonces ahora está en la oposición, pero fue el primero que dijo Internet debe ser regulado en su contenido. ¿Por qué se preocupan por Internet? ¿Saben por qué? Porque Internet transmite televisión. Claro. Ese es el tema. Ya hay canales de Internet por televisión que están fuera del alcance de Sabatella y de Cristina, entonces lo quieren regular. Lo van a poder, pero lo van a intentar. Lo van a intentar. Bueno, así que son, me parece que simplemente a título informativo vale la pena enumerar este conjunto de extravíos en los que está la sociedad argentina. Son graves. Parecen menores, son debates que duran pocos días, son cuestiones poco menos que efímeras, para que después finalmente Capitanicia explique que lo del narcotráfico fue una mala interpretación que ha hecho la opinión pública y la prensa respecto de los dichos de los funcionarios, ¿no es cierto? Pero son cosas que se acumulan y que conforman un divague nacional de características colosales. Encarcelar periodistas, fusilar opositores, regular Internet
y comparar y usar a Escobar Gaviria como fuente de inspiración para el combate contra el narcotráfico. A ver, ¿son extravíos o no son extravíos? Y sí, es gravísimo. Bueno. Muy bien, dicho esto, vamos a meternos en el planteo más interesante que tiene, y hablando ya de temas más serios, el día de hoy, que es un trabajo que ha presentado el doctor Carlos Melconian en la página de Tribuna de Debate, el diario Clarín de esta mañana, bajo el título "Ahora lo principal con la economía es evitar lo peor". La tesis de Carlos, se las redondeo, es que la década ya está perdida, digamos, ¿no es cierto? Y que lo que importa ahora es llegar sin chocar, y que esto es efectivamente posible. Y considerando las alternativas, esta idea de llegar sin chocar es la mejor de todas las alternativas posibles, que prácticamente no hay otra, y que lo que nos queda es intentar evitar un colapso como ha ocurrido en otras oportunidades. El artículo incluye, crisis y no colapso, como un concepto, digamos, como la aspiración máxima de no chocar. Y nada más. Claro, es que chocar, con eso, claro, estamos. Chocar es Venezuela, Marcelo. Claro, chocar es Venezuela, ¿no es cierto? Es a los tiros en la calle, digamos. Exactamente. Bueno. El doctor Melconian, buen día, Carlos. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué decís, Marcelo? Te informo que tu mensaje de texto, originado el día domingo, sí, me llegó ayer al mediodía. Bueno, bien, yo creí que no te había llegado. No, me llegó ayer al mediodía. Entre una pila de mensajes que me llegaron tarde, me llegó el tuyo del domingo, y ayer fue martes, ¿no? ¿Ayer qué fue? Martes, efectivamente. Bueno, está bien, pues 48 horas, ¿qué te quejas? Me quejo porque... Una carta, ¿te acuerdas las cartas expreso? Por eso, tuviste 2 semanas fuera, venís mal acostumbrado. Es verdad. Bueno, acá estamos, ¿estás bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Acá estamos enumerando extravíos. Bueno, muy bien el equipo en tu ausencia, déjame que ahí... ¿Viste? ¿Viste? Viste bien el equipo como Rossi. No, ahí no, ni hoy correte, ni al desaparecer hoy, No quiere escuchar. No, pero hay actitud. No lo quiere atender por ese tema. No lo quiere escuchar. Sí, me han dicho que viene el equipo, sí. ¿Puedo faltar un poquito más? Yo te diría que entre paréntesis en una de esas no te disgusta, aunque a vos no te gusta mucho faltar, pero puedes decirte tranquilo ahí que está bastante bien. Qué grande, está acomodado. Sí. Gracias, Carlito, un abrazo. Gracias. Después arreglamos lo nuevo. Después arreglamos. ¿Usted cree que va a ser gratis? No, pues por eso. Vamos a hablar bien de Racing todas las mañanas. Hablando en serio y saliendo un poco de esta numeración que acabo de hacer, los extravíos de las últimas horas de la Argentina, te pregunto cómo es esto de que podemos llegar sin chocar. No, bueno, ahí Willy acotaba lo de Venezuela. A ver, déjame antes de entrar en ese terreno decir, cuando mirás 100 años de historia argentina, sin ir a lo de Venezuela, que en ningún momento está en nuestra cabeza, pero Argentina fresquito tiene el 2001, después ya un poco más para atrás la Hiper, el Rodrigazo, etcétera, etcétera, y vos alguna vez hasta en privado me has visto opinar de este tema, sin doble discurso. Sí, claro. Nosotros desde los fundamentos decimos que es absolutamente evitable el colapso. O sea, Argentina ha tenido, no lo digo por decir, sino enumerando, 18 eventos de este tipo en la historia, de los cuales 4 han sido colapsos. Y los colapsos solo le sirven para que el que viene atrás, si la pega, rápidamente se recomponga y se haga popular. Es malísimo desde lo institucional y desde lo social especialmente. Y hoy está a tiro no chocar. Entonces, a priori parece modesto el no chocar como fundamento, pero o como objetivo más que como fundamento, pero yo te diría, uno lo ha separado sobre la siguiente idea. No hay valor de PBI, no hay valor de empleo, no hay valor de pobreza que puedan acomodar los próximos 18 o 20 meses. Ya está todo dado. Por eso el PBI per cápita vuelve a valores del 2011. Por eso empleo y pobreza, si te lo pones a mirar bien, han quedado anestesiados desde el 2007, claro. Porque la inflación los mata a esas mediciones. Entonces,
la primera idea es ir acomodando los tantos, que va a ser así. ¿Cómo llamaste en la editorial Extravíos. Extravíos. En la economía vas a tener de esto, es decir, estás pisando importaciones y amenazás con el tomate. Digamos, extravíos de ese tipo va a haber, porque es típico de estos periodos. Entonces, no chocar se convierte en un gran activo, primera cuestión. Segunda cuestión, la coyuntura pasa a ser una anécdota, o sea, el festejo la quietud cambiaria, el abortar un golpe de mercado. Argentina tuvo en los últimos 2.400 días golpe de mercado. Golpe de mercado. ¿Entendés? Menos mal que lo pararon, dice por eso, menos mal que lo pararon, porque digamos, si alguien en 2.400 días no se avivó, que a los argentinos, desde el que menos tiene hasta que el más tiene, de nuevo está con una incógnita y un intríngulis con el peso, yo te digo qué es lo que se festeja ahora, con control de cambio encima, porque no es esto como previo a octubre que era sin control. Por lo tanto, es muy importante tener este objetivo ordenadamente, porque si no, se hace desordenadamente. Ejemplo, Argentina está en un ajuste, pero quiero recalcar lo siguiente. ¿Por qué es desordenado? Porque está en un ajuste cambiario que impuso la realidad. A punto tal que hay gente del gobierno o de sus seguidores que dice, no lo hicimos nosotros, nos obligaron. Sí, claro. Ahí tiene otro extravío. O sea, está en un ajuste cambiario, está en un ajuste monetario, que es la tasa de interés. Está en un ajuste salarial, el poder adquisitivo cae en los próximos 18 meses, porque acá no te dan 30 de golpe el primer día. Dicho sea de paso, ya nos quedamos cortos. Ahora después te voy a hablar de la inflación, si hay tiempo. Pero lo que está faltando y no ha venido y no está en el diagnóstico, es que no está en el único ajuste que hace falta, que es el fiscal. Entonces, ¿qué pasa? La realidad te va imponiendo un sobreajuste de carácter cambiario, monetario, salarial, por no ir al fiscal. Entonces, ¿cómo es un desordenado ajuste fiscal? Hay 1000 ejemplos. Entonces, la tercera cuestión que emana de este tipo de escenarios es que lo mejor que le podría pasar al país como país, a la sociedad como un todo y al próximo presidente de Argentina, no es que este gobierno se aboque a bajar la inflación, porque eso no lo va a hacer y le va a costar muchísimo, va a entrar en una espantosa recesión sin credibilidad y sin programa si se propone bajar la inflación. En estos periodos lo importante es que la inflación no se escape demasiado, donde alguien le pondrá un número a qué significa esto. Sí, claro. Pero en el interín es muy útil, porque si no va a perder un año el próximo presidente, como ocurrió con Alfonsín, con Menem, de la Rúa ni empezó, y yo te diría, Kirchner casi lo recibió de Duhalde. El próximo presidente va a tardar un año en acomodar previamente lo que se llaman los precios relativos, porque si bien la inflación acumulada desde la salida de convertibilidad da más de 750%, vos ahí tenés precios que subieron más de 1000 y tarifas que subieron menos de 200. Claro. Dos tipos de cambios diferentes. Heterogeneidad enorme en la masa salarial, donde un tercio todavía es informal. Entonces, visto desde este punto de vista, el escenario modesto de no chocar debiera incluir acomodar esos tantos. Y por eso finalmente el artículo termina diciendo, y se lo dice desde la más absoluta buena leche, es muy, muy importante que la última elección fue de término medio y no de presidente. Porque si el 10 de diciembre, como consecuencia de una elección presidencial de octubre pasado, donde tenía nuevo presidente de la Argentina, si el 10 de diciembre asumió un nuevo presidente, primero, la realidad iba a imponer este mismo escenario, pero ya por ajustar o por no ajustar, típico del primer año en democracia con lo que ocurrió con otros presidentes, ibas a estar pagando este costo, teniendo enfrente a los que se habían ido diciendo, ven, una vez más, nos criticaban, pero
se iba a cortar la luz y a nosotros no se nos cortó, iba a haber faltante, pero a nosotros no nos faltó. Vinieron con el ajuste nuevamente del consenso de Washington. Nosotros mal que mal sabíamos gobernar con extravío y todo, pero la cosa la teníamos en orden. Ahora llevan 2 meses en el gobierno, los que recién agarraron, claro, y ya nos quieren hacer volver a viejas épocas. Me estás diciendo que el gobierno está, como dice el artículo, prácticamente condenado a corregir su propio desbarajuste. Corregir su propio desbarajuste, acomodarlo, ir llevándolo, luego a partir de ahí vendrán los razonamientos políticos. Por ejemplo, hay parte de analistas políticos del oficialismo que dice, bueno, ahora hay que concentrarse en nuestra masa crítica. Hay mucho plan progresar, mucho plan esto, mucho plan aquello, dosis homeopáticas de gasto público, pero ese no lo podemos perder, porque al final hay que romper que el X% de gobierno peronista, sea cual fuere el color, en el Ejecutivo, siempre 30. Entonces, ese 30 puede ser kirchnerista, dualdista, menemista, cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a romper esa historia. Quedémonos con 15 o con 20 de lo nuestro, focalizado, y pensemos en el 2017. Entonces ahí necesitamos mucho plan, mucho incentivo, mucho no perder a los muchachos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el dual político de ese semiparcial ajuste que está haciendo la realidad es estrictamente este. Entonces se va a convertir con el paso de las semanas en un activo invalorable terminar sin chocar, y si de la mano de esto mejoran para el próximo presidente los precios relativos, yo creo que entonces el próximo presidente va a evitar perder el 2016 en eso. ¿No podés bancar en línea 2 minutos? ¿Cómo no? Tenemos varias preguntas para hacerte. ¿Cómo no? Estamos conversando con Carlos Melconiana. Llega la noticia por Mitre ya en un minuto. La temperatura, María, en Buenos Aires. 23 grados 6 décimas. Si vamos camino a evitar el choque o no, pero se lo pregunto después. Claro. Marcelo, sí, tal cual. Tú sabes que en Cuba las instituciones pasan y los hombres quedan. Yo, por ejemplo, mire que me han matado tantas veces que tengo más vida que un videojuego. Yo les aviso a mis seguidores en la Argentina que la revolución ha sido un fracaso. ¿Ah, sí? No controlen el internet, no pasa nada, chicos. En Cuba está todo mal. Sí. ¿Tú sabes la diferencia entre Cuba y la Argentina? En la Argentina se come el bife vuelta y vuelta. Sí. Y en Cuba, por más que dé vuelta, no puede encontrar un bife. No. Ahí venimos en un con el doctor Carlos Melconiana. Gracias. Universidad. Agradecemos la espera a Carlos Melconiana sobre su tesis de que podemos todavía llegar sin chocar. Pregunta de Willy Coban. Dale, Willy. Sí, la cuestión es que por lo que ha trascendido y lo que uno va viendo, el gobierno aspira, digamos, a un modelo con la inflación para abajo. Por ejemplo, dicen que la inflación de febrero, no lo sabemos, puede llegar a estar entre 1,5% y 2%, la oficial, digamos, la medición oficial. La quita de subsidios, aparentemente, Carlos, va a ser bastante moderada, si es que avanza. E incluso vos fijate que el gobierno está prácticamente pisando otra vez el dólar como un ancla antiinflacionaria, digamos, ese dólar en 8 o en menos de 8. Es decir, me da la sensación que las señales que da el gobierno van en contra de esta idea que vos planteás de que lo mejor sería ir sincerando las cosas de aquí a adelante. La pregunta concreta es, ¿puede el gobierno manejar esa situación mirando los próximos 12, 18 meses? Ok. Bueno, yo dividiría en 2 o en 3. La primera cuestión es opinión profesional a partir de fundamentals, o sea, de fundamentos macroeconómicos. Diciembre del 2001, desde los fundamentos macroeconómicos, era mucho más complejo que hoy. Es decir, aunque Gardel se pusiera al frente. Entonces, desde los fundamentals, el llegar sin chocar es posible, pero déjame que diga otras cosas que son las siguientes. Primero, este periodo requiere que al frente del manejo de las cosas no estén fanáticos,
Si están fanáticos, estamos complicados, porque los fanáticos son fanáticos. Vos no te podés enamorar de los precios cuidados en este contexto. No podés fanatizarte con esas cosas. Y hay más para hacer una lista. Entonces, este periodo requiere elevado nivel de pragmatismo, no de decirte de lo que hiciste 10 años, bajarte los pantalones e ir al Fondo Monetario, pero sí de bajar tensiones, de elevado nivel de pragmatismo, teniendo el recreo, si querés, que seguís diciendo otra cosa, todo lo que vos quieras, pero necesitas que no sean fanáticos. Segundo, desde la realidad económica no pedir imposibles. Ejemplo, este gobierno en 1 o 2 meses, esta administración, va a tener que decidir de nuevo qué quiere hacer entre nivel de actividad y tipo de cambio. Ejemplo. Si dentro de 2 o 3 meses se empiezan a preocupar por el nivel de actividad al cual esta tasa de interés va a matar, y al empleo que ya estructuralmente es ilevantable, etcétera, y se fanatizan donde hay que crecer 4%, 5%, meten de nuevo en un lío a la cuestión cambiaria. La cuestión cambiaria, si tenés un pragmático al frente de esto, rápidamente dejando esta pavada de ganamos la batalla, va a tener que dar un horizonte, y va a tener que dar un horizonte que dice, mirá, está dentro del ejercicio llegar tranquilo sin chocar. ¿Y qué van a hacer con esto? Y vamos a hacer esto y esto y esto. Pero eso no es un plan antiinflacionario y el programa de los sueños. No. Por eso el elevado nivel de pragmatismo, el bajar tensiones. Voy ahora a lo puntual de Willy. Lamentablemente puede ser algo superior a 3 la inflación de febrero, por lo menos en nuestra opinión, que no quiere ser la verdad, pero que los últimos acontecimientos muestran que está muy cerca de los índices privados lo que está ocurriendo. Si el gobierno va a 1,5, 2 y no podemos justificar las diferencias, y bueno, va a haber durado un mes este realismo de decir la inflación se acerca a la realidad. Entonces, se acercó a la realidad. ¿Y qué van a hacer? Nada, decir que ahora es 30 y pico en serio y no 9 como decíamos. ¿Van a hacer un programa antiinflacionario? Muy probablemente no. Entonces, ¿qué va a hacer la inflación de febrero, marzo, abril? Lo que tenga que dar dentro de un esquema donde es evitable la espiralización. Pero, insisto, deuda, bancos, dólar, ¿es una situación terminal donde el choque es irreversible? Respuesta no, pero va a requerir no pedirle imposibles a la economía y no tener fanáticos al frente. Ahora, dentro de ese esquema, el objetivo modesto de no chocar es posible. Ya la patriada y el sacrificio de acomodar las cosas para el que venga, no se hizo ni entre gobiernos militares que a dedo se elegían suceder entre ellos. O sea, el ministro de Economía de un gobierno dictatorial se juntaba con el ministro de Economía de otro gobierno dictatorial y entre los dos que manejaban sin democracia el país no se ponían de acuerdo para decir, che, evítame que yo tenga que hacer 2 veces el 30, como ya ocurrió. Entonces, eso es devaluar 2 veces el 30. Y bueno, ¿no? qué sé yo, digamos. Por eso te digo, bueno, que en estos son escenarios donde no te tenés que emperrar. Y el costo, el extravío de decir una cosa a la mañana y a la tarde hace otra, y qué sé yo, si vamos en el camino de no chocar pragmático, que se haga un picnic la política que está enfrente, en la chicana, en esto, pero digamos focalizar. Ejemplo. No podés seguir sin ajuste fiscal, porque el ajuste cambiario, monetario y salarial, sustituto imperfecto del ajuste fiscal, mete a la economía en un dilate peor del que se metería si tenés que hacer las cosas. Después de 10 años de congelamiento, si vas a seguir buscando, ya va por el estudio número 19, el de las tarifas públicas, para hacer sintonía fina, no existe eso.
Esto es de la Quiaca a Tierra del Fuego. No hay un índice nacional que refleje, uno metropolitano que no refleje, que puedo dejar a fulano, a mengano, a sutano, a perengano, a tal localidad, a la otra, afuera de un ajuste después de 10 años donde la inflación dio 800%. Entonces, el no choque es posible, lo fundamentan, lo avalan, pero requiere el no fanatismo y el no pedirle imposible a la economía. En una de esas nosotros podemos salir a correr por el bosque, por donde fue, 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero no estábamos para ir a correr la maratón de 42 kilómetros, de repente. Sí, claro. Sí, tal vez haya que bancarse, digamos, una etapa un poco más recesiva, evidentemente. Veremos cómo el gobierno tolera esto, ¿no? Lo que pasa es que si todo el ajuste va a ser monetario, como la tasa de interés, el ajuste cambiario en cualquier momento te vas a quedar corto, y el ajuste va a ser salarial. Entonces toda esa recesiva, empleo y demás, paga el pato de no tener el pragmatismo suficiente en este periodo para ver cómo seguís avanzando. Es decir, lo mismo vale para lo internacional. Conseguido mango con 20 afuera, bienvenido, adentro. ¿Producto de qué? Y de que fui, arreglé esto, hice aquello. Si encima lo estás haciendo, no me vas a decir ahora que para los arreglos externos están cuidando la plata a los argentinos, porque el CIADI lo han pagado con bono que lo va a pagar otro. Sí, claro. Cuando este gobierno dice, hemos pagado bono que pagaron otros, primero es un presidente en la Argentina, no lo debe decir más, por la continuidad jurídica de los estados y porque además vos querés ser presidente de un lugar donde venís, te hacés cargo de lo que hizo el otro. Pero ya que están pagando ahora bonos de los que se fueron, los que vienen van a pagar bonos de esto. Entonces, transparentemente, con anuencia del Congreso, sin sacar los pies del plato, tenés que ir arreglando lo de afuera. ¿Sirve eso para insertar a Argentina al mundo? No. Pero es parte de, si consigo 2 mangos afuera, me va haciendo un puente en serio, porque si no el puente, ¿qué lo va a hacer? Pisar importaciones, es más recesión. Claro. Mendigar a las cerealeras y a los aceiteros, lo van a aplicar a la exportación de mediados de año. Pero todo es un puente, todo es un puente. Entonces la suma de puentes, ya que va a hacer el puente, hácelo bien. Claro, obvio. Bueno, estamos escuchando al doctor Carlos Melcoñán y su teoría respecto de que todavía es posible evitar el choque. Carlos, abrazo enorme, estamos en contacto en las próximas horas. Gracias por el llamado y saludo a todos. Igualmente. Grande, Carlitos, un abrazo. Sí, señor, vamos sí, todavía. Señor,